Por algo se nos conoce en el hobby es por nuestra escenografía y mesas de juego. 13 años han dado para crear un mogollón de mundos en miniatura, de todas las ambientaciones, de todas las temáticas, pero nos faltaba por crear uno, el nuestro. Y no solo se trataba de crear una mesa para jugar nosotros, que ya había ganas, Jugar, copón, jugar. sino plasmar nuestro propio trasfondo, un universo que llevábamos años cocinando. Lo que más me ha gustado siempre es hacer mesas escénicas, a tope de alucinancia, que cuenten una historia. Pero si queremos jugar mucho en ella, había que hacer una mesa que fuera práctica, que se pudiera adaptar, cambiar y guardar cómodamente. Y solo hemos tardado un año. Y pico. Tenía que ser puro Scratch Attack. Disclaimer, se viene tremenda recopilación de años de experiencia haciendo escenografía Scratch. Bueno, y esto es el típico vídeo que podríamos guardar para el Patreon, para el contenido exclusivo, pero como son navidades, pues hemos pensado que no, vamos a dejarlo en abierto para que toda la comunidad y toda la comunidad del hobby lo pueda disfrutar. Todos los trucos. Todos, y además habrá una lista de reproducción donde esté este vídeo, los que ya se han hecho Y los que vendrán. sobre esta mesa. Sí. Porque en el Patreon tenemos contenido exclusivo como... Otra mesa de juego para Euforia, Correcto. que esa es para Patreon. Ya la veréis cuando esté acabada. O os apuntéis a Patreon, porque nos ayudaría a volver a tener un taller Para hacer este tipo de cosas en y condiciones. durante mucho más tiempo. Tantos años haciendo contenido del hobby, pero a mí me faltaba la experiencia de jugar con ejércitos. Así que yo me puse a jugar a 40.000, ya en octava edición. Pero no había manera de volver a enganchar al Lumi. Yo empecé con la primera edición del 40K, luego la segunda, Warzone, Morhaime, Infinity, pero en el fondo es que soy más de hacer que de jugar. Hasta que empezamos con One Piece Rules, en concreto el Green Dark Future, que nos dio esa chispa, ese clic que necesitábamos. Son reglas sencillas, a caballo entre lo noventero y lo moderno, y además lo suficientemente abiertas como para poder encajar nuestro trasfondo y contar nuestras historias a través de las miniaturas. Nuestra filosofía siempre ha sido que el terreno de juego tiene que acompañar a las miniaturas para obtener la experiencia completa. Y aunque convencía a Lumi que lo mejor era hacer una mesa modular con piezas individuales que pudiésemos colocar y adaptarlos según quisiéramos para hacer el típico campo de batalla, le di carta blanca para fliparse. Como si yo pintara algo. Pero está bien que la gente lo crea. El Grimdark tiende a las estructuras enormes y ominosas que empequeñecen a los personajes, y se me ocurrió llenar el campo de batalla con columnas enormes, con arcos en ruinas, como vestigios de una antigua civilización. Y lo más clásico a nivel funcional son las ruinas, así que necesitaríamos unas cuantas. Pero no quería hacer el típico Grimdark gótico al que estamos acostumbrados, y como el reino eriano en nuestro trasfondo viene de una tradición greco-romana, pues evidentemente tenía que beber del románico y de fuentes mucho más cercanas para nosotros. Y así es como llega el concepto del Grimdark mediterráneo. Lumi diseñó unas plantillas para usar como matriz para crear todos los elementos de la mesa. Para que las ruinas no fueran monótonas, optó por unas plantillas de arcos para poder jugar con ellas y dotar a cada pieza de su propia personalidad sin perder la coherencia. Y podéis comprarlas junto con el vídeo de cómo usarlas en nuestro Patreon. Que hay más scratch que el cartón. Siempre hemos inculcado el reciclaje y que el wow factor se puede conseguir con los materiales más sencillos. Así que principalmente utilicé cartón corrugado de distintos grosores. Fácil de cortar, de pegar con termocoladora, con cola blanca, de manejar, de plegar, de pintar. Además se puede combinar con muchos otros materiales. Por ejemplo, utilicé poliestireno para rellenar huecos, hacer zonas rotas en las ruinas, sobre todo en las columnas grandes, para hacer zonas de impacto y hacer el cráter hacia adentro. Para esto también utilicé toallita húmeda empapada en cola blanca para pegarla en un agujero en la columna, dejando el cráter hacia adentro, el hueco, y rellenar con gravilla, con arena para endurecerla. Para simular los rotos de los muros utilicé directamente piedrecitas y gravilla.
Como el cartón es muy ligero, hemos rellenado la parte inferior de las columnas y los edificios de base grande con yeso y grava, para darles un poco de consistencia y de peso. Creo que no tengo metraje de esto, pero en el arco podéis ver un agujerito que está pensado para echar por ahí el yeso antes de terminar de tapar la pieza. Y aunque parezca un material frágil, con un tratamiento apropiado queda bastante resistente. Y hemos usado muchas veces en el canal ya la mezcla de cola blanca y tapajuntas para añadir dureza y pintura para que además esta capa sirva de capa base. Color base. Gracias. Y mi ingrediente secreto, serrín. Pero en concreto el serrín que se recoge en el depósito de la lijadora eléctrica de mano que usamos aquí en casa. Podéis usar arena fina, pero es que ese serrín es tan fino, es tan polvo, que no deja ningún tipo de granulado en la mezcla. Pero al final sigue siendo una capa de, aunque sea fina, de madera extra. Con esta mezcla base podéis sellar, endurecer y dar la capa base al cartón todo en uno. Además podéis añadir más tapajuntas, incluso más serrín, por ejemplo para sellar los sitios donde se ve el corte del cartón y se muestra el corrugado, o mezclarlo con más cola blanca para poder después ponerle trocitos de papel de periódico y darle ahí una capa de papel maché y dejarlo todo sellado, liso y perfecto. A partir de esta mezcla base se puede ir creando la paleta de color. En nuestro caso partimos de tonos sombra para luego pasar a sienas y ocres para aclarar estos ocres con pintura plástica de pared, y esta paleta de tonos cálidos encaja a la perfección con el rollito románico mediterráneo que queríamos conseguir para esta mesa. La mejor herramienta para pintar estas ruinas ha sido la esponja, porque te permite jugar con la propia textura de la mezcla, de la masa, pero también jugar con la textura del color a la hora de crear transiciones entre los distintos colores de forma natural. Y luego lo puedes rematar a base de pinceles secos, sobre todo para las luces máximas. Una vez termino con los acrílicos, le doy una capa de Mod Podge brillante para que termine de sellar y protegerlo todo, porque el siguiente paso van a ser los óleos. No hay nada mejor que un lavado de óleo para dar esa sensación de viejo y de sucio, porque aporta mucho contraste y puedes trabajarlo durante mucho más tiempo que los acrílicos, limpiando zonas, creando transiciones, difuminando, y son perfectos para crear pues todos esos efectos de weathering, de churretes de suciedad y este tipo de cosas que le dan mucha vida a la escenografía y son mucho más sencillos de utilizar de lo que muchos os pensáis. Y para hacer estos suelos en ruinas solo necesitas escayola y yeso y una red o una rejilla para meter dentro, para que luego puedas partirlo sin romperlo del todo. Luego lo que hace es aprovechar la red de las cebollas, que funciona perfectamente, y además como es plástico siempre podéis quemar los hilitos que sobresalen. ¿Y si montamos la mesa? Pasa, ¿eh? Esa cena de empresa. La cena navideña de empresa, que no se diga. Entrecot y salchipapas. Me comía una salchipapa. Bueno, no sé cómo le digo. ¿Qué quiere la gorda? ¿Quiere salchipapa? ¿Qué es lo que quiere? ¿Quiere salchipapa? No, Como quiere entrecot. Ah, bueno, no, tonta tampoco es. Yo creo que es lo que le des, ¿eh? Sí, si le das pan se lo come también. Feliz Navidad, próspero año y el perrito. Va a ser la primera vez que veamos la mesa 100% montada. Y claro, hay que empezar por la que en realidad es la última pieza que he hecho. Hace falta una buena superficie que albergue todo. Como tantas otras cosas en esta mesa, esto no es lo que tenía pensado en un principio. Cómo montarla y tal, es lo que he podido hacer conforme han ido viniendo las cosas. Son dos tableros de 1,20 m por 90 m que por separado nos pueden servir como dos mesas de juegos de escaramuzas. Y junto nos da el 1,80 m por 1,20 m necesario para las grandes batallas de ejércitos, o por lo menos para una partida normal de 2000 punticos. Vale, ahora necesito que me ayudes a mover esto. A ver si nos ve bien.
Se nos ve todo lo bien que se puede. Todo lo encuadrados que podemos estar. Todos los cuadrados que podemos estar. Vale. Esto va a ser difícil. Grabar la partida va a ser difícil. Sí. Qué bonito era tener un taller. El caso, el tablero ha sido una pesadilla. Podría haber hecho una tabla con un tapete y ya está. Easy peasy, lemon squeezy, piece of cake. Sí, como el que hiciste que tienes ahí colgado. Sí, pero no. Tenía que liarme a hacer un tablero. Pocas tribulaciones ha tenido el tablero. Sí. Con el tablero he sufrido humedades de la casa, humedades del ambiente, de la lluvia de esta semana que estaba haciendo el tablero, que se abombe, que el metraje del craquelado, de todo el proceso del craquelado, el material que he utilizado, etc. Por inútiles lo hemos borrado. Sí. Debería de callármelo, si fuese otra clase de modelista me lo callaría, pero como esto es Scratch Attack, diatomita o tierra de diatomeas. Yo de eso tengo un par de sacos, yo. Estos tienen mogollón de usos en agricultura, en ganadería, etcétera. Porque esto, por ejemplo, se utiliza incluso para las plagas de bichos y cosas así. Lo mezclas con típica cola, mitad agua, mitad cola, hasta que haces una pasta, lo aplicas y cuanto más gordo lo apliques, hará grietas más grandes. Puedes jugar con el grosor, puedes teñirlo. Yo, por ejemplo, lo he teñido con pigmento en polvo. Funciona a la perfección. Lo iba metiendo en un bote de colacao, vacío, evidentemente, y lavado. Y entonces así ya agitas, dejas que se depose el polvo y ya lo tienes todo teñido. Tremendo descubrimiento. Estuve buscando formas de hacer craquelado para hacer esto, para hacer tableros, grandes superficies y que no fuese productos súper caros, ni especializados, ni nada. Y me encontré con esto y ha funcionado súper bien. Y se queda duro, duro, duro. Así que habrá que hacerle un vídeo. Al tablero. A la técnica. Ah, claro, un poco tarde para hacer el vídeo tablero. Sí, un poco correcto. tarde. Y luego encima no ha quedado, o sea, la pintura, todo ha sido un desastre, no ha quedado como a mí me habría gustado. Yo qué sé, ya lo iré actualizando, lo iré cambiando, o haré uno nuevo, o lo quemaré y compraré un tapete, no lo sé. Sí que es verdad que las carreteras, bueno, han quedado majas. Sí, ha quedado guay. Esto es mi clásico de arena con cola blanca sobre tela, que ya hice, por ejemplo, para hacer efectos de cemento en mesa de euforia del Salute. La línea en medio, como se iba a notar sí o sí, y a mí siempre me parece que queda fatal, lo que he optado es por, en lugar de intentar disimularla, la he aprovechado a mi favor. Sí. Entonces le he metido unos listones de madera y unos tubos para crear una tubería que divide el campo. Entonces, sí, hay una línea, pero tiene un significado, Sí. tiene un porqué, no es, ¿sabes? Un Sí. corte que no significa nada. Sí, que puede ser un oleoducto, una línea de gas o, Sí. o lo que sea. Una acequia. Hombre, más mediterráneo que una sequía. Una sequía. Luego tiene rejillas y trapas de alcantarilla, que esto me lo imprimió Vicen, bueno, lo imprimió y me lo trajo Sí. con tantas de esas cosas que nos ha regalado y al final lo acabo aprovechando aquí. Y bueno, yo creo que podemos ir empezando por las columnas, ya que es lo que le da Vale. un poco origen a todo. Esto es columna también, no sé, claro. Sí. Claro, que es columna. Es que lleva tanto andamio que no sabía si era columna. Una de las cosas que ya se ven en estas piezas que dan forma un poco a toda la mesa, los detalles comunes. Porque ya al margen del tema de hacer las ruinas con el cartón y con todo, ¿sabes? El mismo material, la misma técnica, etcétera. Sí. A la hora de empezar a meterle detalles, ahí es donde está la clave de hacer que todo sea el mismo conjunto, tenga la misma personalidad. Ya que estamos con el reciclaje, chicos, matrices. Hombre, Tiramos plástico a kilos con las matrices. sí. He ido seleccionando los segmentos que más me gustaban, que más me encajaban, y les voy pegando cristalitos de estos de manualidades de proveedor asiático. Esto lo compras tú, Son para uñas o para manualidades. Ah, o sea, son para decorar uñas. Las más chiquiticas sí, las más grandes son para... Manualidades en Manualidades, general. sí. Bueno, pues proveedor asiático. Con eso simulo remaches y el objetivo de hacer todas estas secciones de matriz es que luego las puedo ir pegando en las ruinas a modo de contrafuerte y poniéndola en todas las ruinas da una sensación, pues eso, de cohesión, de conjunto, con un elemento bastante sencillo. Ahora en las ruinas veremos un montón porque las ruinas también están forradas, pero
¿Qué otra cosa puedes hacer con las matrices? Construir. Aquí un andamio, una torre, esto ya hemos hecho construcciones con matrices. Hicimos construcciones orcas. Sí. Los estandartes están guapísimos, chaval. Los diseñé también a color, pero es que como mejor quedan es pintándolos. Ya sea que te los imprimas a color o que te los imprimas en blanco y negro, sí. Que esto está impreso en papel, pero es folio, o sea, es papel, sí. No es que cartulina ni nada. Que le habrás dado cola para que se quede rígido. Sí, y también para curvarlo. Ah, bueno, claro, para darle el... Para darle la curva, la ondulación. La curva, el vuelo, sí. Sí. Pintados, quedan súper integrados, sí. Quedan muy bien. El arco de triunfo. Ah, es verdad. Pero el arco de triunfo, como es modular, lo puedes plantar junto o separarlo. No deja de ser la misma construcción, solo que aquí, por ejemplo, le añadí las columnas estas, que esto en realidad es de unos embellecedores de un falso reloj de péndulo, de plástico. Sí. Y luego tienes en cada lateral, tienes un busto, una estatua, de los antiguos reyes de Erian. Sí, el rey Felros, ¿no? Y la reina Elin, pero originalmente eran los bustos de matrimonio con hijos de Crudo Miniatures. Sí. Los he conversionado, pues eso, al rey Felros le hice la barba, la melena, a la reina simplemente creo que le añadí la corona y ya está. Y no sé si retoca algo del pelo, pero vamos. A mí es que lo que me flipa del concepto es que son columnas, pueden tener cientos o incluso miles de años. 2600. Que tienen cosas como las construcciones o las cosas estas como tanques de gas, que también están obsoletas ya, que eso también ha pasado ya, claro. Los vestigios del tiempo. Entonces es como si hubiesen pasado varias generaciones, que las pintadas también tienen pintadas sobre las pintadas. Esto vendría a ser el Erial, que es una zona exterior del extrarradio, sí. Del reino oriano. Ha pasado por muchas batallas y por muchas cosas y está abandonada y desierta. Por lo que hay al otro lado es donde sí. Se suele encontrar el foco de lucha entre sí. Los reinos de Mater, Erian, Bogron, etc., sí. Que son los humanos, contra los hongos. Las sectas de los hongos, sí. Las criaturas de los hongos que vienen del otro lado de la cordillera. Sí. Entonces... Como que las batallas se producen aquí para evitar que lleguen a la ciudad, por así decirlo. Sí, esto vendría a ser como tierra de nadie. Vale. Ponte que las columnas puedan tener 2500, 3000 años de antigüedad. Sin embargo, el arco de triunfo tendrá unos 1500, no llega a 2000. Vale. Claro, porque lleva las estatuas del rey Felros. Correcto. Pero ponte que los grafitis y las zonas así como más de civilización, lo de los depósitos de gas, todo ese tipo de cosas, sí. A lo mejor tienen 800 años, 600 años, y que esto, después de todo aquello, se haya quedado abandonado durante varios siglos. Ya. Otros 200, 300 años. Entonces, es esa idea de que, lo que dices tú, distintas generaciones, sí. Distintas etapas, esto es un territorio que ha sido ocupado, sí. Reocupado, destruido, reconstruido. Sí, es como eso, es como capas de recuerdos. Ya no solo de weathering, sino de historia. Lleva muchas capas de historia y eso es lo que me... De hecho, hablando de historia... Hablando de historia...
y pásate a la otra parte del puente. Ah, es verdad. Siguiendo el esquema de las torres, hice estas piezas, conjuntamente te pueden dar un puente, las puedes jugar por separado, pero vamos, si tienes la iglesia, ¿sabes? Que tendría pues ese puente que habría que en su época conectaría con otra torre, que perfectamente podría haber sido la torre del reloj o algo así, y que lo mismo, o sea, destruido, reconstruido, Tiene aquí. claro, sus estatuas y sus capillas, ¿no? Altares, mejor dicho, perdón. De hecho, en estas piezas he incluido, con el tema de los grafitis, un homenaje a Alicante, Sí. en especial a mi barrio. ¿Cómo se llamaba? ¿Tom Rock? Tom Rock. Bueno, Tom Rock y Loco 13 y Eso, la Loco Warner 13, sí. y toda esa cultura del hip hop de finales de los 80, principios de los 90. Sí. Me acuerdo que me lo estuviste explicando, porque yo no tengo ni idea de todo esto, pero los grafitis los he visto 1.000.000 de veces. Claro. Que yo no sabía que había en la Plaza Toros de los breakdances, también era de esta generación, yo no sabía. No, está gracioso, hombre, grita mediterráneo, o sea, más mediterráneo no Claro. puede ser. Al Bueno. final la guasa era eso, era darle un puntito cercano. Pues igual que los reyes serianos, al final el usar a matrimonio con hijos no es baladí, ¿sabes? Sí. Es un poco esa guasa de la relación que ha habido siempre entre el pueblo español y sus monarcas, Sí. ¿vale? Y luego que de esto, quiero recordar que había vídeo, que Sí, aquí sí. en la torre hiciste Sí. otro homenaje. No voy a hablar del proceso de esto, realmente de lo más tocho, que es el tema del campanario, que esto de que se pueda quitar y jugar Sí. dentro y tal, había que hacerlo, pero lo de meterle un homenaje escondido a Deep Rock Galactic, que es el videojuego al que más nos viciamos, Que no llevamos ni 1.000 horas jugada de ese juego mínimo. o más, Por eso, tío. que bastante más. El tejado, que también es cartón Mm. y scratch, pero eso lo tenéis en su propio vídeo, no me voy a alargar con ello. Pero de aquí sí que podemos enlazar al tema de los detalles, lo que estábamos comentando de los detalles que dan cohesión. Una cosa que he metido son mogollón de detallicos impresos en 3D, que esto es cosa tuya. Ah, sí, que yo me imprimí un montón, que son todos de archivos gratuitos de Thingiverse, que si buscas Griblies hay 800.000 De todo. de todo, Sí, sí. rejillas, baterías, paneles de control, pantallas, hay de todo. Y yo como soy un loco, Imprimiste mucho. imprimí 1.000 para usar cosas de los orcos, para las conversiones en los vehículos y movidas. Y para esto te han venido bastante bien, ¿no? Sí, sí, porque a nivel de para añadir detalles Claro. queda guapo, porque lo que te digo, da esa sensación de cohesión, ¿no? De que puedes Sí. tener 40 elementos, pero te das cuenta a un vistazo de que son todos la misma mesa. Y aparte de eso, todos los bits que he tirado de colección, bits de Euphoria, de Hungry Troll, de Custom Wargames, de Carlos Parla, Ah, bueno, sí. hay también alguna cosilla, nuestros propios... Mira, pásame la herrería. Ahora enseñaremos las ruinas, pero bueno, mira, el hecho de que, por ejemplo, tanto en la herrería como en esta columna, los depósitos están hechos a partir de un bote de superglue. Sí. En distintas posiciones, con distintas decoraciones, Sí. pero sigue manejando como el mismo nivel de arquitectura. Y ves, el tema de las matrices para hacer contrafuertes, refuerzos y tal, que por cierto, otra cosa que también he utilizado bastante son los típicos flejes estos Del embalaje. del embalaje, estos blancos, Sí, esos cortas secciones, y para hacer chapas de sí. refuerzo y movidas así, está muy Yo chulo. es que la verdad es que ni me había fijado que era fleje. No sé qué pensaba que era, porque parecía como, no sé, como si fuese tipo rejilla impresa o algo así. Lo que sí que está impreso es que aquí en la forja, por ejemplo, el horno y el yunque, estos son de los que diseñó Dani. Ah, Cuando estaba con que nosotros. los imprimió en filamento, que teníamos Sí. un montón.
Eso es de la mesa que hicimos para Rolazo. Sí. Y pues mira, también, oye, ir añadiendo recuerdos de distintas Sí. épocas de Scratch Attack, También, ¿sabes? sí. También está guapo. Las famosas ruinas que toda mesa debe de tener. Lo que son ruinas al final no he hecho tantas, ¿eh? Contando la herrería he hecho 6 piezas. Sí. Tampoco he querido hacer en plan edificios altos, porque en realidad nosotros no jugamos tanto al francotirador y si intentamos meter un francotirador tenemos las columnas, tenemos un montón de alturas, Sí. de elementos. Yo prefería dar eso, tener ruinas que diesen un poco sensación de edificios, pero que al final tú y yo jugamos mucho al movimiento, a la carga. Sí. Nosotros somos muy cafres jugando. Sí, sí, sí. Intentamos tener nuestra estrategia, pero somos muy cafres. Para que... Y siempre estás a tiempo de hacer otra ruina más alta si vemos que nos falta. Sí. Tampoco pasa nada. Y luego aquí ya podemos hablar de todo el tema de weathering, capas sobre capas. Porque aquí tenemos grafitis, que tenemos desde calcamonías, hechos con rotulador, con rotuladores de estos acrílicos de AK, con pincel, pintados directamente Sí. a mano. Tenemos cosas más curradas, tenemos típicas firmas, bombardeos, Sí. con los nombres de nuestra comunidad, de nuestros Correcto, patrones correcto. y de la gente que en su momento se apuntó en el vídeo que sacamos incitándoos a participar del vandalismo del Erial. Luego sobre eso tenemos los pósters, que diseñé pósters de propaganda, Sí, ¿no? De propaganda del imperio. de esos de alerta, de precaución. Y también acabé metiendo el disco de nuestra ficticia banda de rock y carteles de Se Busca, que esto también era una cosa que teníamos pendiente de todo el proyecto, y de hecho algunos mutantes nos habían mandado fotos. Sí. Y ya he aprovechado, he hecho carteles de Se Busca para meterlos y crear pues eso, como esa distopía de distintas épocas, ¿sabes? De carteles, sobre Sí. grafitis. Luego, si eso fuera poco, sobre todo eso, Más weathering. más weathering. Porque vamos, a ver, estando en un erial. Sí, sí. En un erial. Sí, sí. Y Ya. ahí he gastado de todo. Óleos, enamels, pigmentos, lavados de pigmentos con el aero. Pigmentos líquidos, o sea, de... Sí, pero pigmentos líquidos que me los he hecho yo. Sí, sí, sí. Con que pigmento en yo, no- polvo. que yo no sabía que se podían usar en el aerógrafo. Sí, sí. Que mi cabeza sigue siendo polvo, aunque lo diluyas y se va a atorar, pero no. Bueno, pero es lo mismo que es el pigmento. Bueno, es igual, ya tuvimos esta Vale, sí, sí, sí. Y encima de todo eso, los sacos terreros. Correcto. Yo el caso es que los sacos terreros no me convencía mucho la idea, pero porque pensaba que iba a estar más petado de sacos. Pero quedan guay. Es que ese es el rollo, Sí, sí, ¿ves? quedan Saber dónde parar. Y luego ya después de todo esto, otra ronda de detallitos, porque le fue añadiendo detallitos para darle vida, para darle sensación Sí, sí, de sí. que... Que ahí ya es cuando ya a mí me pareció que tenía que decirte, hay que acabar. Sí. Hay que acabar, ¿eh? Es que hablando de saber cuándo acabar. Pero el problema, ¿sabes cuál es? Vamos a ver. Dime cuál es el A mí problema? siempre se me dice lo de que te pasas con los detalles y tal. Si quisiera hacerlo realista, aun con todo el detalle que le he metido, esto sigue siendo como una interpretación o como una sublimación. Sí, hombre. Porque si quisiese hacerlo realista, el problema de cuando haces un terreno demasiado realista es que es injugable. Porque tendrían que haber tantas cosas por en medio, tanta mierda, realidad sí, tantos sí, sí, cascotes, ¿sabes? Que sería impracticable. Y Claro. esto ya nos ha pasado en otras mesas y en otras escenografías. Sí, sí, sí. Hemos aprendido, bueno, ¿hemos o he? No, en plural majestático. Plural majestático, como las editoriales. Editoriales. Hemos aprendido de nuestros errores y para esta escenografía, pues la idea Sí. es que fuese lo más jugable posible. A ver, hay mucho detallito, pero sí que es verdad que está en sitios donde no molesta. Esa es. Claro, por ejemplo, como el televisor de esta ruina y cosas de esas que dices, bueno, Sí, el retrete ese, o sea, el lavabo está aquí. Sí. Por cierto, tenía un retrete y no lo he puesto, ¿eh? Se me ha traspapelado.
Tenía más bits para poner y se han quedado ahí pendientes. O sea que ves, al final me he contenido. ¿Eh? Había que darle esa vidilla. Y como había que darle vidilla y también añadir alguna cobertura más, aunque realmente con estas piezas tenemos una buena mesa. Joder. O sea, yo ahora que lo estoy viendo, la mesa está cubierta, o sea... Y no lo tenemos bien, no está bien ahora bien colocado para jugar, pero aquí te diría incluso que igual hasta sobra. No. Que necesitamos pequeños elementos, pequeñas coberturas. Claro, por supuesto. Había que hacer, pues eso, zonas, ¿sabes? Cosas que fuesen modulares, que fuesen pequeñitas coberturas. Una rejita, un muro jersey. Ya que me ponía Las barricadas, vale, muy bien. medias coberturas, ¿no? Sitios donde se puedan cubrir, pero también alguna que dé un poco más de altura, que dé un poco más de cobertura. Y claro, como estamos en un campo de batalla, ¿por qué no hacer unas trincheras? Claro que sí. Y a lo mejor algún día nos apetece jugar al Trench Crusade. Pero no, yo no quería hacer trincheras de palitos. También he pasado por eso con 1816. Correcto, y sí. no iba a repetirlo. No. Así que, ¿qué has hecho? Pues me he hecho como unos muros jersey, pero más grandes, más mazacotes. Son un Hombre. poco realistas. Si se puede hacer más grande. Más grande. Claro. Pero me he hecho yo las piezas, me las he hecho a mano con resina acrílica. Yo me lo guiso, yo me lo como. Yo me lo hice, yo me lo como. Pero es muy palomo. Y moldes, que de eso también hay un vídeo. Y a sacar copias. Porque claro, tengo que reconocer que mi primera idea con las trincheras era hacer pues unas trincheritas, ¿no? Algo con lo que rellenar huecos de la mesa. Y al final podríamos hacer una mesa Solo de trincheras. solo de trincheras, sí. Ya. Ahí está un diorama entre las trincheras. Bueno, para empezar, vamos a hacer sitio porque el prototipo ya directamente fue hacer la pieza que hice para la Academia Mutante con el robot gigante. ¿Eso era un robot de juguete? O... Sí, es un robot, es un transforme de proveedor asiático. Bueno, transformer, un robot de juguete. Y claro, vamos a añadirle pues eso. Sí, porque no has querido hacer muchas cosas así como con altura. Claro, Pues, claro, pues esto mira, sería un oteador. Sí, una torre de vigilancia, sí. La verdad es que las movidas estas han quedado muy guapas también. Claro, por eso digo... Claro, porque hay que hacer pasillos en la trinchera, ¿ves? Sí. No, si la idea es increíble, pero no cabe todo en la mesa. Ay, Dios, que había ahí dentro también. Pensaba que aquí estaba todo. Claro, y por supuesto, antiguas ruinas, porque seguimos con el concepto de una civilización antigua. Sí, con columnas así grecorromanas también, claro. Por Sí, supuesto, y sus barricadas de sacos terreros, por supuesto, claro. Y aquí no se puede usar todo. Aquí ya no entran 2.500 puntos por persona. Es que no hay donde desplegar. No, pero a ver. No, y es que con el rabillo del ojo acabo de ver más piezas. Sí. Haciendo trincheras, pues había que hacer un búnker, ¿no? Por supuesto, sí. Hombre, todo esto al final es una ampliación de la mesa. Pero aquí no va a acabar la cosa. Sí, ahora mismo mucha escenografía, pero lo que hemos dicho, la idea es que sea una mesa modular
y que podamos hacer distintos tipos de batallas, distintos enclaves, y luego habrá que hacer todo el tema de los hongos. Porque tú me dijiste que es que si es un secarral y no tiene vegetación, y dije, bueno, como están los hongos del Ozo, pues habrá que hacer bosques de setas gigantes y de hongos y sitios. Pero todo eso para el año que viene. Todo eso para el año que viene. Que solo queda un mes. Bueno, pero no he especificado cuándo del año que viene. Pues si vas a hacer escenografía para tu ejército, yo quiero hacer escenografía para el mío. De hecho, tenía pensado hacer escenografía para el tuyo, pero es que claro, no me ha dado, ¿sabes? Ya me dará, no te preocupes. No era consciente de la cantidad de escenografía que había hasta que no... Hasta que la has visto en la mesa toda, Eso, sobre el tablero, sí. Ahora fuera de coñas está guay. Aparte que está guapa, es que hay variedad. Luego, por ejemplo, en las trincheras, también para darle cohesión, los muros jersey son todos de los mismos moldes, pero es que luego, por ejemplo, para hacer esquinas, contrafuertes, cráteres donde se ha levantado la tierra y se ha asomado de abajo, he utilizado los soportes de las impresiones 3D de resina, que Videador, Hungry Troll, Sí. Billy Guapas, me mandó en su día una caja llena y la tenía guardada para hacer alguna movida así. Lo mismo, es otro elemento Sí. que le da todo cohesión. Sí, queda así como vigas o estructuras abandonadas. Claro. Junto con los sacos terreros y demás, y luego también he añadido, por ejemplo, mucho bit del rey de los bits, desde cactus, plantas de distintos tipos. Me falta una pieza. Siéntate. Me falta una pieza de trinchera. Que está llevada a la bañera. Esta bañera es de Dani. También, de verdad, Sí. que hizo también un set. así Igual de- que el lavabo que hay por ahí, hizo todo Sí. tenía también el váter. Tenía todo un set de baño y una bañera en medio de un descampado. Eso Es un clásico. es de recibo. Es de recibo y por supuesto el agua estancada con una ranita del rey de los bits. Porque, oye, había que meter esos detallitos que Sí, de sí, sí. vidilla. Ahora ya sí que he terminado, ¿eh? Ahora ya está todo fuera. No, Ah, bueno, la caderita. la jaderita. Que esto es de otro proyecto que ya os enseñaré, que he estado haciendo también en los últimos tiempos. Y uno de los elementos era una escalera en DM practicable para las miniaturas. Encaja con la altura de la primera planta, ¿sabes? Sí. Podría ponerla si quisiera aquí, por ejemplo. Ah, vale, mola. Una cosa que me ha faltado hacer son escalas, hacer escalas de mano. Pero bueno, eso como tengo en DM de mis propios kits, Ah, es montar Sí. 4, pintarlas. y ya está. Sí. Hablando de pintura, truquitos de pintura que he usado aquí, óxidos. Para las matrices y para elementos así de hierro en plan más grandes y tal, pero sobre todo lo he utilizado para todo el tema de las matrices, los andamios y tal. Me hice mi propia mezcla, que fui utilizando siena y rojo teja de base, de Artix, del proveedor asiático, con pigmento y un poquito diluido. Y hacía como una especie como de lavado, pero con pigmento, con eso daba las bases de óxido, y luego sobre eso un pincel seco metálico, y así me he hecho pues mogollón de metales de la mesa. Y luego otra cosa de la que estoy muy orgulloso, que son los óxidos de las zonas de trinchera, Sí. que ahí también os debo un vídeo sobre esto que sacaré, porque además mucha gente me lo ha preguntado y he dicho, no, esto está para sacar un vídeo. Pero bueno, ya os adelanto que es básicamente pintura acrílica y alcohol isopropílico, porque el alcohol isopropílico deshace la pintura convirtiendo otra vez ese pigmento en polvo, lo separa. Entonces cuando lo das y luego lo difuminas con un poquito de alcohol isopropílico o con agua, ¿sabes? O mismamente difuminándolo con agua, se deshace y queda ese aspecto polvoriento. Ah, Y esto no solamente te va a servir para hacer efectos de óxido, sino que también para hacer efectos de hollín. Incluso yo creo que para algún efecto gore también podría servir. Y en un futuro tengo curiosidad por hacer pruebas con esto. Pero es alcohol isopropílico, Qué gracia. puro. Luego al final, en la zona de las trincheras sí que hay un poquito de vegetación, que tú querías verde. Sí. Pero en vez de utilizar césped electrostático, lo que he hecho ha sido utilizar el ovillo de mar. Pues eso, el ovillo de mar, algas del Mediterráneo, Grindar mediterráneo, ¿sabes? La Posidonia, una alga autóctona, que se forman bolas, coges unos alicates, sacas un pellizco y tienes un seto. Entonces tienes como una mata de hierbas. Un mato seco. Vale, yo probé a teñirlo con tinta para luego sacarle ya los mochos de color. Ah, vale. No funciona, se apelmaza más. Lo mejor es
O sacarle el pellizco, pegarlo en el sitio y luego con una contras o con una tinta le das unas pinceladitas para que chupe el color. Sí. O también sirve si lo desmenuzas, lo mojas un poco, lo desmenuzas y luego cuando seca lo vuelves a desmenuzar, Sí. pero es más coñazo. Es más engorroso, ¿no? Es más engorroso. Pero sí que es verdad que consigues hebras sueltas que luego para con las pinzas ir poniendo en distintos sitios y rellenar los muchos estos que sacas con los alicates, funciona bastante bien. Bueno, ¿qué te parece? No, está increíble. Yo tengo ganas de jugar ya. Joder, tío, es que estoy satisfecho, Fíjate que hay cosas, no de las ruinas, que ahí más o menos estoy más satisfecho, pero con el tablero he sufrido mogollón. Pero bueno, yo qué sé, se puede ir corrigiendo, se podrá mejorar, pero tenemos una mesa entera. Y sobre todo para mí lo más importante es que esta mesa es un poco la culminación de nuestra historia. Sí. Esto en cierto sentido es cerrar un ciclo. O sea, aquí hay una recopilación de técnicas que hemos ido desarrollando durante todos estos años, de muchas cosas que hemos aprendido, de experimentos que hemos hecho y sobre todo también a nivel de las piezas que he ido añadiendo, los bits, etc. Aquí hay cosas regaladas por un montón de amigos, sí, hechas por un montón de amigos. Yo qué sé, por ejemplo, estoy viendo piezas que tenía mi abuelo guardadas en cajones en el balcón, de sus despieces de electrónica y de motores y de cosas así. Sí, he tardado más de un año en hacer la mesa, a ratitos, porque al final es una cosa que he tenido que ir compaginando con todo lo demás. Pero bueno, merece la pena, que sí, que ya he dicho que voy a hacer más cosas. Ya veremos. Ya veremos si no es la última o la penúltima mesa que hago. Ahora hay que ver dónde lo guardo todo, cómo lo organizo. Ya. Y el jaleo que hemos montado, el que he montado para hacer el tablero, el que hemos montado hoy para grabar. Para jugar hay que montar otra vez el mismo tinglado. Sí. Pero bueno, se montará, porque ya estamos un pasito más cerca. ¿Has pintado el ejército? No. ¿Pero cómo no va? A ver, no, tengo cosas a medio pintar, tengo otras empezadas, tengo cosas que no he empezado. ¿Pero para qué haces más unidades si no has pintado las otras? Pues he empezado otro ejército. Lo peor es que será verdad. Sí. Aprovecha si quieres que me lleve algo para ayudarte a pintar. No, pinta bien. Si no me traigo los orcos y jugamos juntos. Yo juego con ejércitos pintados. Yo también. Por eso no juegas. Bueno, ya está, ya lo hemos dicho todo lo que había que decir, ¿no? Ya solo... Bueno, ahora lo que queda es felicitar la Navidad y el Año Nuevo. Y... Mira qué profesionales utilizando marcas de posición y un bonito contraluz ahí. Madre mía, pues es que parecemos ya youtubers y todo. Solo nos ha costado 13 años. Pasa, bro.
Masivo. Bro, el Titi me dijo que tenía mucha novia. Bro,